más fácil darse cuenta o relevar que curvas se agrandan y bueno, diseñar a su vez no solo la prestación de la política, sino los mecanismos de auditoría y de mejoramiento de la política desde el usuario se hace mucho más difícil, ¿no? Y una logística mucho más requiere como muchos elementos. Primero la inicia el Estado, pero el Estado debe diagnosticar, ¿sí?, sobre qué necesidades. Y las necesidades es muy importante que las diagnostique desde lo que realmente requiere el usuario o el ciudadano demandante de esas políticas, de lo que él necesita, o lo que le pueda decir los prescriptores que están en contacto con el ciudadano usuario. Ya vamos a ver quiénes son los prescriptores, ¿sí?, no de lo que yo creo. En base a eso voy a decidir, ¿la demanda un sector fundamentalmente o es una política requerida en toda la estructura social? Y va a ser así si la política que tengo que diseñar tiene que ver con ser focalizada o ser universalista, ¿sí? ¿Tiene que ver con corregir una situación de inequidad económica o tiene que ver con una situación de garantizar derechos civiles, derechos de preservación de la persona, donde como Estado tenga que brindarle muchos eslabones para que eso realmente se cumpla? Para darles un ejemplo, nadie va a negar, digamos, que hay leyes y que la instrumentación de leyes de violencia de género cada vez, digamos, cobran mayor relevancia dentro de lo que es la agenda social estadual. Pero y el polo de la mujer prácticamente es una estructura que fue diseñado en base a esa necesidad, es decir, como debería uno desearía o el debería ser de toda estructura estatal es que se readapte o se reestructure o se rediseñe en función de la prestación que deben realizar, ¿no? Pero bueno, muchas veces la estructura prevalece previamente y las prestaciones van cambiando, entonces cómo ayornar la prestación a la estructura suele ser a veces otro problema, ¿no?, de lo que se van a encargar y ustedes van a ver en otras materias, pero que también presenta un problema. El polo de la mujer es una estructura que surge ya diseñada para una prestación. Y asimismo tiene también sus falencias en la faz logística. ¿Por qué? Porque municipios del interior de alguna manera tienen que contener esta situación. Y dice, ¿qué logramos nosotros? Y logramos que el polo de mujer nos pagan el hotel, nos pagan la asistencia psicológica de la persona en situación de violencia y le pagan por 3 meses un abastecimiento económico, pero para que esta persona pueda alejarse de quien la violenta. Pero al cabo de 3 meses sigue la asistencia psicológica, pero ya no se puede pagar el hotel, y económicamente la persona no puede valerse por sí misma y vuelve a estar sometida o subordinada a su violentador. Entonces, ahí encontramos las limitaciones en una política social. Bueno, ¿qué eslabón más debemos sumar? Emancipar económicamente a esa persona para que no tenga que regresar por necesidad económica a quien la está violentando. Bueno, vieron, todas estas cuestiones se ponen en marcha y a la hora de diseñar tenemos que ver todas las estructuras del eslabón para que realmente llegue al usuario no a medias, sino bajo las necesidades que el usuario le requiere, ¿no? Lo cual es un tema, lo cual me llevaría que el Estado solo no puede. Entonces, ¿a qué me llevaría? A armar una red de actores entre emprendedores, universidades, que den una serie de formación para que dé independencia económica a estos ciudadanos usuarios que tienen esta necesidad. Bueno, ahí el Estado no se puede quedar solo como iniciador. Sí. Ana, disculpe, hay una compañera que es Soledad, sí. que necesitamos que la vuelvas a ingresar porque ¿A se quedó sin ingresar? internet. Perdón, Sí, dame un segundo. Hace rato que Interrumpo está pidiendo, pobre. para pobrecita. Ya ¿Podrás está, porque vos sabés, escuchar? a ver, les aviso a todos, no tienen
sala de espera ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora que entran, entran. No, no entran antes que yo, pero no tienen sala de espera. Si se les cae pueden volver a ingresar solos. ¿Sí? No hace falta que yo los admita. Gracias, Ana. Bueno, Disculpe. para cualquier cosa, porque les aviso. Bueno, se entiende esto de todo esto que vamos abordando, todos los eslabones que se requieren, ¿no? Que a la hora de que pensemos y diseñemos la política. Hasta el momento, ¿de qué hemos hablado? De qué es el diseño de una política social, los fines que persigue y todos los eslabones de los cuales nos tenemos que focalizar a la hora de pensar en el diseño de una política social, pero no solo en su diseño, sino un diseño que incluye la ejecución y la llegada al usuario en los términos que el usuario realmente lo necesita, ¿no? Y esto con el paso del tiempo, lo que luego ya nos vamos a ir focalizando, en lo que es políticas sociales focalizadas, universalistas, qué se requiere, cómo detectamos eso, va a ser tema de otros módulos, pero hoy estamos en el inicial. ¿Desde cuándo se hace necesaria una política social? La política social se hizo necesaria desde siempre, ¿sí? ¿Por qué desde siempre se hizo necesaria? El problema que existía en el antes es que cuando se arman las primeras administraciones públicas estatales, es que el producto que se generaba al ciudadano era un producto pensado por el Estado, que la prestación llegara como llegara, y a lo mejor creaba valor público y a lo mejor no, pero como el Estado es el único proveedor, ciudadano espere. ¿Sí? Los orígenes estamos hablando de esto. Con el paso del tiempo, pero también ese origen, miren, común de la administración pública, era muy común en el sector privado, ¿no? En paralelo. El sector privado también decían 2 o 3 o grandes empresas productoras de un tipo de producto, de la forma en que hacían el producto, y como no había otro que compitiera con ellos, como bien decía Henry Ford, si quieren un auto va a ser cuadrado y negro, ¿sí? Entonces no tenía voz tampoco el cliente y usuario. Bueno, así como el ciudadano usuario no tenía voz, el cliente y usuario tampoco tenía voz. Estamos hablando de las primeras administraciones en sistemas republicanos, que luego incorporaron un régimen democrático, pero que las prestaciones tenían este tipo de características. Con el paso del tiempo, ¿qué sucedió? Nosotros cuando estudiamos en Ciencia Política y Evolución del Estado, o sea, los primeros estados son monárquicos, ¿no? Entonces cuando miramos los primeros estados bajo sistemas republicanos, donde están dentro de un marco de régimen político democrático, los primeros estados que estudiamos es Francia, los primeros estados que estudiamos es a Estados Unidos, y ya prácticamente hablamos de fines del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Y hablamos de derechos ciudadanos restringidos en un momento, porque hablamos de derechos ciudadanos donde votaba en las elecciones el hombre mayor de determinada edad, la mujer no votaba, las minorías raciales no votaban, es decir, el concepto de ciudadano restringido. Entonces, mientras más ciudadanía restringida había, más necesidad de reivindicaciones sociales se fueron dando, ¿se entiende? En la historia, digamos, de las administraciones públicas. Y también, a medida que se pide mayor participación política, se va exigiendo mayores prestaciones y más equidad por parte del Estado para garantizar al colectivo social esa cohesión. El tema por el que fracasan muchas repúblicas de regímenes económicos neoliberales o liberales en ese momento, era porque se pensaba que la condición de igualdad ante la ley que te daba la Constitución era suficiente, ¿sí?, para tener equidad e igualdad en las prestaciones del Estado, ¿no? Esa era la mirada teórica del momento, ¿no? Si todos son iguales ante la ley, es una situación ya de equidad y de cohesión social,
Entonces, el Estado ya está garantizando el rango de igualdad y equidad necesaria, solamente el acceso a que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y ante la Constitución. Ahora, ¿qué pasaba? Bueno, no todos somos ciudadanos, empezaron a decir la gente. ¿Acaso un ciudadano, en realidad, con derechos civiles? Determinados grupos económicos, determinados grupos etarios, determinados grupos étnicos, ¿no? Entonces empiezan a pedir reivindicaciones sociales. Y los sectores económicos empezaron a decir, sí, todos somos iguales ante la ley, pero no es lo mismo el que tiene su propia empresa al que trabaja jornadas de 12 horas extendidas y con un salario mínimo, y no accede a las políticas sanitarias que son privadas, ¿no? Entonces, ¿de qué? Igualdad ante la ley, sí. Equidad, no. Y al no haber equidad, ¿qué pasaba? Tampoco había cohesión social. Entonces se empezaban a enfrentar las clases empresarias con las clases, empiezan a atarse los movimientos sindicales, ¿no? Con las clases obreras, y bueno, un poco de la historia que hemos visto nosotros, bueno, la historia en Argentina, desde la ley Sáenz Peña y los primeros gobiernos de Irigoyen y toda la movilidad social que buscaba la reivindicación salarial y el posicionamiento económico y políticas más equitativas para mantener la cohesión social, ¿no? Esto que se da en Argentina, contemporáneamente se da en Estados Unidos, se da en distintos países de Europa, a tal punto eran tan excluyentes los movimientos que imagínense que en Italia generó hasta el origen de cómo fue la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial, entre lo que era la Corpo, o lo que defendía, digamos, Mussolini, que eran las estructuras corporativas, versus que no quería que prendieran las ideas de movimientos sociales de Mary Engels, ¿no? que en ese momento el manifiesto estaba en boga y en el discurso de todas las clases obreras. Entonces, con el paso del tiempo, el Estado tuvo que ir pensando en que la garantía ante la ley no te daba una situación realmente, sí de igualdad, no necesariamente de equidad, y mucho menos de cohesión. Entonces tuvo que ir realizando en sus prestaciones y hasta en sus reconocimientos normativos reivindicaciones sociales que corrigieran situaciones económicas poco equitativas en el sistema económico en sí y en los sistemas luego sanitarios, educativos, aunque a algunos estados no le han dado prerrogativa a esto, ¿no? Al día de hoy, digamos, las situaciones sanitarias o las situaciones educativas dividen situaciones de clase y hace que no exista la movilidad social. Entonces, esto es lo que fue cambiando y las limitaciones económicas que hubo en los grandes contextos internacionales al respecto en lo que hace a la historia de la vida de los estados. Todo esto llevó a que luego que pasara, vinieran estados mucho más intervencionistas, que aplicaran medidas políticas y auditorías para garantizar mayores situaciones de equidad, que a veces esto ya se iba hasta sistemas que podían llegarse a reconocer en algunos casos como autoritarismo, tanta intervención estatal, digamos, que de alguna manera limitaba cualquier tipo de otro tipo de libertades ciudadanas. Bueno, temas que siempre han estado en discusión, nada más que ahora pasa que las discusiones al respecto se vuelven mucho más fundamentalistas en distintos contextos. ¿Qué pasa en nuestra realidad particular, en nuestra realidad nacional, en nuestro escenario nacional? Y nuestro escenario nacional, cuando hablo más reciente, no más reciente, cuando hablamos del escenario histórico del régimen democrático sin interrupciones en nuestro país, desde los años de 1983 a la actualidad, que tenemos un régimen democrático no interrumpido, lo que sucede o con lo que se encuentra Alfonsín es una realidad de la que siempre hablamos. El Estado siempre tiene muchísimas obligaciones, y más en esto de lo que estamos hablando, de cada vez que la agenda social cobra mayor y mayor peso,
y frente a recursos escasos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿el Estado de dónde recauda? ¿Qué método tiene de recaudación el Estado? O tiene una balanza comercial favorable, ¿sí? Entonces que exporta más de lo que importa, o recauda a través de impuestos, ¿sí? Pero llega un momento de que si todo el tiempo se adquisición de otros capitales, del exterior, es decir, tenemos 3 o 4 elementos a través de los cuales, ¿sí? Entonces, los recursos grababa de dónde tomaba los recursos del gobierno para una agenda social inmensa, ¿no? Que había dejado luego, luego del sistema de autoritarismo militar. Viene el gobierno de Menem y para hacerse de recursos del Estado, el contexto da que para hacerse de recursos del Estado, con Menem siempre digo, no se discute el qué, se discute el modo muchas veces, porque el qué, digamos, de ingresar al plan Brady de 1992 para renegociar la deuda, el achicamiento del Estado es algo que hace prácticamente toda Latinoamérica, de distintas maneras, el modo fue diferente, pero la necesidad era de hacerse de recursos para poder acceder luego al crédito internacional y a su vez que eran del Estado del ámbito privado o pasando el usufructo del Estado al ámbito privado. Y la otra forma de achicamiento del Estado fue la descentralización. Y ahí entra el primer texto que ustedes van a leer de Arroyo. ¿Por qué? Porque él habla cómo la descentralización estatal en la década de los 90 lleva hasta el día de hoy la gran agenda de diseño política de ya el año pasado trabajada. ¿Qué implica la descentralización? Y se me durmieron, no se me duerman, interrúmpenme, péganme cuando los canse. La descentralización implica una delegación de poder como áreas más, o centros más pequeños, o así lo entiendo yo, que no el poder solamente está en un gobierno nacional o en un gobierno provincial, sino que los gobiernos locales tienen poderes o cierta injerencia para realizar políticas de cualquier tipo. Exacto. En realidad, Jimena, lo que dice el principio, que tiene totalmente que ver, solamente voy a desglosar lo que vos acabas de decir, es que se traslada la actividad, la decisión y el recurso más cerca del usuario del mismo. La idea de descentralización tiene un principio de eficiencia, que dice, si yo traslado la prestación, el poder de decisión y los recursos más cerca del usuario, al usuario de la política le llega mucho más eficientemente que lo que se haría desde un sistema central. Eso es lo que dice la teoría,
¿sí? La descentralización se lleva a cabo bajo esa teoría en los escenarios de los 90, pero también con la idea de achicar el Estado, para achicar el gasto público de del Estado central, porque gran parte, o les diría casi toda la política social, estaba concentrada en el Estado Nacional. Muy poco estaba en injerencia de las provincias y mucho menos en los municipios. Prácticamente los municipios, nada, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época, en los 90, yo recorría los municipios del interior haciendo encuestas, diagnósticos, y un intendente, jamás me voy a olvidar, que me dijo, y mire, mija, yo fui elegido porque soy una buena mucama del pueblo, ¿sí? Es decir, con poca plata logro que el pueblo esté iluminado, está limpio, sabemos cómo tratar la basura, y eso era lo suficiente, ¿sí? Y de repente en los 90, con la transferencia de competencias más cerca del usuario, con la transferencia de la decisión, y me quedo en esos dos temas, le dicen al intendente, usted tiene que ser el gerente del desarrollo local, usted tiene que activar económicamente su región, usted tiene que generar la movilidad social de su población. Y como me decía ese intendente, oiga, yo era una buena ama de casa del pueblo, y ahora me dicen que debo ser el gerente de qué, ¿no? Entonces, se trasladaron estas competencias centradas a nivel nacional a los escenarios provinciales, y muchas provincias dijeron, sí, mucho gusto, algo hago, pero le traslado eso a otros niveles de jurisdicción, y se los trasladaron al municipio. Y el tema con cómo se dio la descentralización es que se trasladaron la actividad, se trasladó la decisión, pero no necesariamente se trasladaron los recursos para llevar a cabo esas decisiones y esas prestaciones. Y ahí empieza a generarse fracturas interjurisdicciones, ¿no es cierto? Y las peleas coparticipativas entre las distintas regiones. Y ahí tiene que el municipio hacerse de habilidades y competencias para contener, digamos, al sector público, a su ciudadanía, que no era solamente mantener el pueblo lindo y bonito y limpio, sino también mantener la educación, mantener el sistema sanitario, generar desarrollos locales, hacer que me venga alguna industria, hacer que venga, articular, digamos, productivamente los centros comerciales, con los centros agrarios, con los colegios profesionales, a ver qué dinámica les puedo llevar a mi población, y eso se sostiene hasta el día de hoy, donde tienen serios problemas, porque, por ejemplo, la población activa les emigra, durante la pandemia esto de alguna manera se frizó, pero normalmente, ustedes saben, en el municipio del interior, la población económicamente activa en muchos casos les emigra a estudiar a Córdoba o como fuera, y ¿qué hacían? Y bueno, ahora que estaban intentando también que se les radicaran sucursales de las universidades en las propias poblaciones, ¿no? Entonces empieza a darse, esto lo empieza a retratar Daniel Arroyo en los 90 y en adelante, una situación de municipalización del desarrollo y del diseño primero y del desarrollo de la política social. Y se empieza a ver en el sistema sanitario, no tanto quizás en el sistema educativo, aunque se empieza a ver, pero en el sistema sanitario, ¿no? ¿Cómo articulo? A ver, a lo sumo tenía una salita asistencial en el municipio, porque normalmente la gente se iba a atender a Córdoba, o se iba a atender a hospitales nacionales o a prestación sanitaria nacional, pero al municipio le tengo que, hoy para que la gente no se traslade, le tengo que generar, digamos, otro desarrollo. Bueno, empieza también el trabajo de la provincia con el desarrollo de los hospitales regionales. Bueno, todo este tipo de situación de llevar, digamos, la política social más cerca al usuario, y donde ya la responsabilidad empieza a ser interjurisdiccional, pero también
con otros tipos de actores que empiezan a tener injerencia. Las cooperativas en de los municipios, que se involucran en las políticas de vivienda, se involucran junto con los municipios en el desarrollo de unidades habitacionales. ¿Y por qué? Para garantizar también su ingreso a la prestación de servicios públicos, ¿no? Colaboran con el municipio en el desarrollo de vivienda, ¿sí? Una política que antes el desarrollo de vivienda era prácticamente nacional, solamente, ¿sí? Empieza a darse políticas de Villa María, un caso de articular lo productivo con la universidad, con los colegios, con el sistema sanitario, ¿no? Para generar, por ejemplo, los desarrollos de la cuenca láctea, que acá existe la Universidad Láctea, pero que también se radica en los emprendimientos y las principales pymes del sector lácteo, que también los colegios técnicos de los últimos años estén formando en esos temas. Bueno, todo ese desarrollo y diseño de la logística integradora empieza a ser responsabilidad ya no solo de los decisores de la administración central, sino empiezan a tener un rol preponderante en los localismos hacia los sistemas provinciales y nacionales, ¿no? Entonces todo esto vuelve las necesidades y los conocimientos de diseño de políticas y de armado de red de actores mucho más complejos que cuando era una competencia restringida solamente al escenario nacional, ¿sí? Como era SENASA restringido solamente al ámbito nacional, como es el INTA y como es el ANMAT, que son organismos técnicos que todavía siguen centralizados, pero que también el municipio empezó a pedirle competencias para habilitaciones bromatológicas, competencias para los propios desarrollos y emprendimientos que eran fase de la inserción laboral posterior que se empiezan a dar en los municipios. Y esto solo, ¿no? En este contexto, para corregir situaciones de inequidad en las estructuras económicas. Todavía no estamos hablando de incluir en el sistema desarrollos de vulnerabilidades sociales que también eran existentes y de derechos que no se reconocían, que eso se empieza a dar en los últimos 10 años, y que también tiene su correlato en los municipios, en las provincias y en el escenario nacional. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Que son temas que ya los han abordado, por eso vamos rápido. Ahora profe, bien. Perdón, yo lo único sí, que ya me tengo que sí. desconectar. Quería saber... Yo sigo media hora más nomás. No, perdón, 20 minutos sigo. Para el viernes, ¿cómo sería la cosa? Ahí, perdón, Jimena, les mostré en la agenda social, que es el primer módulo que ustedes tienen, abajo, cuando tienen las tareas, que ya está abierto, tienen la tarea que tienen que desarrollar y colgar antes de las 11 de la noche que se les cierra del viernes. Que son esto sí. Que tenemos, en base a lo que hoy estamos hablando, y las 2 bibliografías que ustedes tienen colgadas en el módulo 1. Eso de la bibliografía, profe. Hay una que son 159 páginas. Que les dije recién, solo de Daniel Arroyo, que es lo que yo estoy hablando en este momento. Sí, pero más o menos tiene en qué parte está, o dice 35, y lo dice, creo que lo puse en el módulo, está explicado, página 35, por ahí. Es solamente un texto que es el de Daniel Arroyo. Bien, ¿y las filminas estas las va a cargar en algún lugar? Sí, lo voy a cargar al final. Perfecto. Bueno, profe, ¿Sí? No, Jimena, no hay problema. Nos estamos profe, viendo, cualquier duda me hablan. Listo, gracias, profe. Chao. Profe, mil disculpas, yo también me tengo que... Sí, chicas, a ver, yo les puse 1 hora y media que vamos a dar conceptos generales, pero esto ya cierro, así que quédense tranquilas. No, lo único que le pido que por favor no se olvide de colgar las filminas. No, yo las cuelgo, pero las voy a colgar a partir de la clase que viene,
que ya viene en lo del texto que ustedes podían visualizar. Esto está en base a ese texto. Lo que estoy hablando oralmente tiene que ver con lo que van a leer hoy, ¿sí? Que es toda la parte de la realidad macroeconómica en el escenario mundo y cómo afectó el escenario nacional, que es lo que estamos diciendo hoy, y luego por qué se fueron ampliando la demanda de los derechos civiles. En eso consisten los dos textos. Gracias, profe. Por favor. Bueno, les voy cerrando. A su vez, ¿qué nos sucede en el escenario nacional y particularmente de provincia nosotros, que también desafía la situación de la municipalización? Los inmigrantes, ¿no? Argentina es un país que a nivel de su Constitución Nacional, en el artículo 7, establece, digamos, los derechos de la inmigración. De hecho, somos un país formado en gran parte por inmigrantes. Entonces, hoy tenemos un vasto registro de inmigrantes que también acceden a las políticas sociales, no solo del escenario nacional, sino de los escenarios provinciales. Entonces, a veces, y pasa con los municipios, no tienen bien medido o piensan, digamos, la política social y la política sanitaria en un municipio determinado, por ejemplo, decirle San Francisco, con lo que es atención primaria de la salud, pensando en la población del departamento San Justo, pero no en la cantidad de inmigrantes que acceden, digamos, también a esas prestaciones. Situaciones similares pasan en la provincia de Córdoba, donde no solo la política sanitaria de Córdoba asiste a ciudadanos de la provincia de Córdoba, asisten a ciudadanos de la mitad del país, por lo menos de todo lo que es la zona cordillerana, arriba hacia el norte y parte hacia el sur de La Pampa, incluso en San Luis, convergen a la provincia de Córdoba para temas de complejidad. Y también, digamos, un alto nivel de inmigración. Entonces, a la hora, todo esto de alguna manera hizo mucho más compleja el diseño de la política social, y cuando pensamos en cupo, tenemos que pensar en estos términos, no en los datos censales provinciales, ¿no? Todo esto nos lleva a ver los desafíos que tiene la agenda actual, el diseño de políticas sociales. Eso por un lado. Después ustedes tienen un detalle justamente de qué se mira en las migraciones, lo que estoy diciendo, ustedes lo pueden ir leyendo, pero sí es importante el segundo artículo. Hasta ahora el primer artículo habla de toda esta situación de la municipalización de las políticas sociales y los nuevos desafíos que se debe enfrentar en su diseño en las agendas sociales, dado estos cambios de contexto. De eso habla la primera bibliografía de Daniel Arroyo. Y la segunda bibliografía de Cladea habla de los escenarios de contexto mucho más reciente que cambiaron la naturaleza de la política social, donde no solo se está buscando una equidad en la estructura del sistema económico, sino la inclusión y la garantía de mayores derechos civiles. ¿Por qué? Porque las categorías de riesgo y las necesidades de los individuos y de las familias cada vez son mayores, porque más grupos sociales están pidiendo inclusión y reconocimiento de sus derechos, y en ese sentido piden una mayor equiparación de todo tipo de niveles de beneficio. Entonces, hay que materializar explícitamente estos nuevos derechos sociales y reclamos económicos de los ciudadanos en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de vivienda, porque tenemos ciudadanos mucho más activos en la exigencia de los derechos civiles y de las prestaciones del Estado hacia su grupo de riesgo. Y esto excede muchas veces los presupuestos básicos y la acción básica correctora económica. Tiene que ver con otro tipo de garantías sociales que excede la mirada solamente económica, aunque incluya recursos económicos. Estamos hablando del tema de violencia de género, estamos hablando de reconocimiento de las identidades sexuales y también
de los derechos civiles de las parejas de identidad sexual diferenciada, donde puedan acceder a prestaciones sanitarias independientemente de su condición sexual, donde puedan acceder a derechos, digamos, económicos, laborales, que hoy están dados de alguna manera en algunos parámetros solo para parejas de un reconocimiento de identidad sexual. Bueno, todo esto amplía, ¿sí?, la modalidad de los derechos civiles y económicos de lo que se reclama, y se pide otro tipo de contención social y se mira a otros grupos y sectores vulnerables en materia de derechos sociales que no necesariamente son de situación de inequidad económica. Han cambiado la mirada a los niveles de exclusión y de vulnerabilidad, apareciendo otros riesgos de otros sectores sociales, que es lo que estamos haciendo referencia, ¿no? Y buscan, obviamente, nuevas formas de movilización en nuestro escenario nacional, pero también escenario mundo, ¿no? Desde situaciones de etnia, de raza, de género, de sexualidad, de identidades de grupo religioso, ¿no?, como principal situación de reconocimiento de clase que los lleva a la movilización política y a que sea reconocido, digamos, sus derechos civiles. En este momento, como les decía, bueno, el derecho civil, digamos, de las parejas civiles de identidad sexual del mismo sexo a adoptar, de acceder a los canales de adopción, bueno, y un montón de este tipo de cuestiones que también van requiriendo un cambio en la mirada de la agenda social. Entonces, va cambiando la función distributiva, la función de intervención, que no necesariamente, como les decía, es generar un nuevo programa, sino redefinir los cupos y las características de los programas para ser más inclusivos, ¿no?, integradora de los derechos de bienestar sociales, económicos y culturales de esta parte de la sociedad, o de estos nuevos agentes sociales que se movilizan para que sus derechos sean incluidos. Y el Estado en esta situación también debe superar sus restricciones y garantizar estos derechos, ¿no? Aunque muchas veces el sistema estructural falla y hay que ver justamente cómo están diseñados los cupos, cómo está diseñada la logística, para que no se vulnere a ningún sector en la prestación de una política social y se llegue a todo el universo de lo que se espera acceder. Y con esto voy cerrando. Un tema de una política social de infraestructura muy interesante que tiene, por ejemplo, la provincia de Córdoba, son los Vida Digna, ¿no? Donde el Vida Digna en algunos, una parte del programa es la refacción, digamos, de unidades habitacionales básicas, ¿no? La refacción de un baño y de una cocina para acceder a las prestaciones básicas. ¿Qué pasó? Estaba muy bien, en algún momento estaba muy bien diseñado el cupo, a dónde se llegaba, la logística de llegada, y se hacía, me acuerdo, en algún momento mediante cheques que se llevaban al municipio o al banco de sucursal de provincia de Córdoba. Había toda una logística aceitada hasta que se llegara al usuario. Luego se dijo, no, este paso operativo hace que algunos cheques se perdieran, otros no llegaban, no estamos llegando al usuario, entonces lo hagamos a través de transferencia. Y ahí empezó a hablar, ahí otra vez empezó a estallar el tema, porque otra vez no se llegaba al usuario. Porque, ¿qué pasaba? Estamos hablando de una ayuda económica para unidades habitacionales de sectores que a veces son asentamientos. Entonces, ¿a qué cuenta vas a transferir? Y a veces, bueno, le das una tarjeta para que retire, pero no hay cajero, no hay un punto de caja, de cajero electrónico en el lugar, digamos, a donde está ese asentamiento y esa familia que necesita refaccionar el baño, ¿no? Entonces, fallaba en llegar al usuario un punto operativo.
pero que debía ser, sin lugar a duda, y fue repensado para llegar al universo de usuarios esperado, ¿no? De eso estamos hablando, ¿sí? Que la política social en su diseño no basta solamente que cubra la necesidad, que tenga el recurso, que tenga bien estructurado a quién llega, por qué es necesario que llegue esa persona, sino toda la cuestión operativa hasta que llegue el usuario y saber si llegó, en qué tiempo llegó y cómo llegó. Esto es lo básico del contexto que impacta sobre mi agenda social. De todo lo hablado, de lo que lean, ustedes tienen que tomar 10 ítems, justificar el orden de prioridad de esos ítems y decir 5 situaciones en que esos ítems a ustedes los ve impactado en su agenda y su diseño de política social o de intervención de política social en donde están desempeñándose en su ámbito laboral. Esa es la idea del trabajo de hoy. Para la clase que viene, entonces los voy a cortar, ya vamos a trabajar las funciones de la política social y empezar a pensar en la red de actores para el diseño de una política social que van a trabajar junto al Estado iniciador de esa política social. ¿Quién puede ser la red de actores? ¿Cómo se arman las redes de actores? ¿Por qué es importante la red de actores para garantizar en el tiempo la permanencia de una política social? Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Seguramente después que leamos el material van a surgir muchísimas, pero bueno, creo que para hacer la primera actividad que tenemos que desarrollar, seguramente nos tenemos que contextualizar cuál es el recorrido desde la bibliografía y bueno, y después poder también contextualizar en cada uno de nuestros espacios. Esa es la idea. Sentarnos por primera vez a eso. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Y bueno, 4 o 5 conceptos básicos de hoy. Diseño de política social, ¿qué persigue el diseño de política social? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar una política social? ¿A dónde debe llegar una política social? ¿Qué contexto tiene la política social? ¿Se trata solamente de una cuestión de estructura económica o de otro tipo de derechos que se persiguen de inclusive dentro de la política social que tengo que contemplar? ¿Y en qué contexto se dio en nuestro país? Es decir, ¿qué pasa en los 80? ¿Qué pasa en los 90? ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Qué tiene que ver con las 2 bibliografías que ustedes van a ver? Para eso es traer 10 ítems que consideren fundamentales y ver cómo impacta en 5 ejes en su trabajo y definir por qué han tomado eso. Y ahí cerramos. Por lo cual, como pueden observar, el trabajo no tiene más de 2 páginas o 1 página y media. No es más que eso. Se evalúa mucho la precisión. Esa actividad, Ana, es individual, ¿no? El Eso trabajo sí es final individual. es grupal y las demás actividades van a ser individuales. Bien. Sí. Luego una nota Individual. cuantitativa, todo como está descrito. Todo como está descrito en la presentación de la materia. Todo ahí. ¿Por qué lo en detalle? Porque estos encuentros no están previstos en la materia, pero a mí me parece importante. Aunque sea un ratito, intercambiar un poquito de qué se espera, porque se encuentran en bruto con la bibliografía, en bruto con lo que tienen que hacer, y para mí, aunque esté en detalle, es importante dialogarlo. Y lo que es importante también es el espacio de encuentro, donde cada uno va diciendo qué ve del diseño de la política social en su ámbito, cómo lo vivió, cómo lo vive, qué problemas tiene. Esto también enseña tanto o mucho más que el profesor orientador que pueda estar brindándoles la información. Entonces, para el lunes que voy a tratar de tener visto algunos de los casos de los que ustedes cuelguen. No digo todos para el lunes porque no va a ser factible, para hacerle una devolución. Vamos a trabajar un poquito funciones y la red de actores, y les voy a mostrar
y les voy a mostrar cómo van a tener que diseñar la política social, para que ya ustedes vayan distinguiendo situación problemática, causas, qué actores estarían trabajando en la red, que es la primera parte del trabajo. En realidad, el módulo colabora con una parte del trabajo. Hemos dicho sí que teníamos 4. Eran 3 trabajos, ¿vale? De los cuales los 3 Sí. hay que aprobar por ahí por administrativo, pero también nosotros sepamos cómo Voy a por ser ahí sincera. si no ¿Quiere que le sea alcanzamos, sincera? ¿Quiere que le voy a ser Sí. sincera que estamos en nuestro trabajo, salvo que no lo hayan hecho, o hayan puesto cualquier, perdón, verdura, no son trabajos en los que uno se pone, pues son trabajos más bien, los 3 son más bien reflexivos. ¿Sí? Entonces, la evaluación es más bien activa. La verdadera evaluación es el trabajo del diseño de la política social. Esto esto casi para el presente, porque se supone que esto yo no les puedo poner presente, ¿sí? Entonces, el presente. Ok, bueno. Trabajo del presente de la clase.